Muy Listo. buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos un martes con Kardec más. En esta ocasión continuamos con este ciclo, la verdad, bien bonito de relatorías de libros espíritas, de crónicas, de descripciones. Y pues tenemos un invitado especial, barranquillero, ingeniero de sistemas, Antonio Martínez. Ya son varias las charlas que nos has dado, Antonio. Dos charlas, dos Dos charlas, sí, conferencias. señor. Ahí vamos cogiendo Listo. experiencia con ustedes. Así es, así es. Entonces, como todo evento espírita, bueno, y el libro, la relatoría del libro y la vida continúa, de Chico Xavier y André Luis. Una de esas series de libros dictados por André Luis, por el medio en Chico Xavier. Entonces, como toda reunión espírita, vamos a iniciar con una oración. Le pedimos a nuestra hermana Nancy Aguilera de Sembradores del Camino de Bogotá que nos haga esta oración de inicio. Adelante, Nancy, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme a compartir este espacio de conocimientos, de encuentro espiritual y fraternal. Entonces, unimos todos nuestros pensamientos, nos disponemos, unimos nuestros pensamientos, sentimientos, dirigimos un pensamiento de amor al Padre Creador, al Maestro Jesús, a nuestros guías y protectores, a los guías y protectores, muy especialmente esta noche, de Antonio Martín, que nos va a colaborar en la relatoría de esta obra, de Luis Chico Javier. Pedimos a los guías y protectores de él muy especialmente, lo guíen, lo orienten, para que este conocimiento que nos llega a través de esta obra lo logremos interpretar, argumentar y poderlo llevar a la práctica en las circunstancias en que nos encontremos. Pedimos igualmente a todos los guías y protectores y monitores de esta tarea, de los centros espíritas que se encuentren acá presentes, para todos, que siempre en nuestros centros principalmente reine la paz, la armonía, la inteligencia espiritual, material, para tener toda la orientación del mundo espiritual y guiar a todas las personas que se acercan a recibir este gran conocimiento y a vivir esta experiencia. Muchísimas gracias nuevamente a todos, guías protectores, muy especialmente a Antonio, para que lo guíen, lo orienten y disfrutemos de este momento y este encuentro espiritual. Mil gracias. Así sea. Bueno, gracias, Nancy. Antonio, la palabra es tuya. Gracias por estar aquí nuevamente. Adelante. Gracias, Abel. Gracias, Nancy, por tan bella oración. Bueno, señores, estamos reunidos aquí para hablar sobre el libro Y la vida continúa, un libro que yo particularmente no conocía y agradezco mucho a ver la oportunidad porque realmente me diste esa tarea hace como unos 2 meses y lo he leído 3 veces. Es un libro encantador. Es un libro que te descubre de una manera increíble la vida material y la vida espiritual y cómo están unidas entre sí. Como bien lo dijiste al inicio, es una obra psicografiada por Chico Xavier de la saga o de la cantidad de libros que André Luis le inspiró. Pues la primera publicación fue hecha en el año 1968 y digamos que con André Luis ellos han hecho, digamos, varios libros, pero siendo los más famosos, quizás Nuestro Hogar, ¿cierto? Que es un libro que ya se ha trabajado en este grupo. Y creo que La vida continúa es uno de esos libros que también es muy conocido, muy famoso. Casi que una lectura obligada para toda persona que esté estudiando la doctrina espírita. Hay otros libros también conocidos como Acción y Reacción, bastante conocidos. Liberación, Sexo y Destino, Los Mensajeros, entre otros. Estos dos, pues, bastante interesantes. Pues recomendados, si no lo han leído, pues háganlo, pues un libro interesantísimo. Y si ya lo leyeron, pues vale la pena repetirlo, porque de verdad tiene cositas muy interesantes que
que seguramente nos reflejará en nuestra existencia actual. Vamos a hacer un pequeño análisis literario, así como lo que hacíamos en el colegio. Me acordé mucho de esa época gracias a esta tarea. Y bueno, voy a leerlo con un relato conmovedor. André Luis presenta la historia de dos personas gravemente enfermas que se conocen en el parque de un instituto de rehabilitación. Tiempo después vuelven a encontrarse, esta vez en un hospital en el mundo espiritual. Descubren que la vida continúa mucho después de la muerte y que los lazos entre ellos son mucho más fuertes de lo que podían imaginar. Esta obra nos enseña de forma amena a no temer la muerte, pues la vida continúa. El tiempo de narración, pues vamos a estar en un tiempo presente, sin embargo va a haber muchos flashbacks, muchas cosas que han pasado y que nos van a servir para explicar un poco el por qué está sucediendo actualmente lo que está sucediendo o por qué sucedió también. Es escrito en prosa y en cuanto a la parte de espacio, en el plano físico nos mencionan algunos puntos geográficos del Brasil, como una población, Pocos de Caldas, Minas Gerais, Sao Paulo, etcétera. Las viviendas o las fincas, digamos, de los protagonistas, ahora veremos quiénes son. Y en el plano espiritual es un lugar de recuperación que físicamente es muy parecido o casi que igual a lo que es el plano material. Ahorita hablaremos un poquito al respecto de eso. Bueno, básicamente esa obra resalta la importancia de las relaciones en ambos planos y cómo se entretejen los acontecimientos de las personas para su crecimiento espiritual, individual y colectivo. Es un viaje que va del interior hasta el exterior, siendo el amor el motor que posibilita el cambio, es decir, la evolución. Ya vamos a ver una cantidad de situaciones, las cuales pues aparentemente no están bien, son situaciones bastante complicadas, y vamos a ver cómo en el plano espiritual se sigue trabajando para que estos sucesos que ocurrieron en el material pues lleguen a un entendimiento, a un perdón, y de ahí pues salga o resalte la evolución como tal. Ustedes saben, bueno, que de eso se trata de nuestra existencia, ¿cierto? De evolucionar. Esta parte, pongámosle mucha atención porque realmente si no se han leído el libro, pues nos vamos a perder un poco. Hay una cantidad de personajes que aparecen en todo el transcurso de la obra y puede ser un poco enredado, pues me pasó a mí en mi primera lectura, pues realmente me perdí un poco. Hay algo interesante y de pronto pues al final les dejo un link porque este libro tuvo película, o tiene una película. Entonces, si bien pues la película pues está bien porque te ilustra bastante, no es lo mismo que el libro, no llega a ese mismo nivel de detalle. De hecho, esta imagen es la imagen de la portada de la película como tal, pero digamos que es un buen complemento para verla después de haber leído el libro. Ese es como mi consejo. Básicamente, el personaje principal, Evelina dos Santos Serpa, que es la chica que está aquí personificada por esta actriz, Ernesto Fantini, que es el señor de un poquito más mayor, un poquito más de edad, Cayo Serpa es el esposo de Evelina, y Tulio Mancini, el pretendiente que tuvo Evelina antes, digamos, del matrimonio con Cayo. Entonces, digamos que son personajes muy, muy interesantes. Sin embargo, como les comenté, vamos a encontrar una buena cantidad de personajes los cuales se entrelazan entre sí, y aquí pues elaboré, bueno, todavía no, en una diapositiva más adelante les elaboro un poco cómo es ese entrevero entre ellos, ¿cierto? Otros personajes secundarios, Vera Celina, que es la hija de Ernesto, Elisa, esposa de Ernesto, Desiderio dos Santos es un amigo de Ernesto, digamos que fue el mejor amigo de Ernesto. Sin embargo, después ocurren unos sucesos los cuales lo llevan a convertirse en un espíritu obsesor de Elisa. Es el padre de Evelina. Bueno, vamos a ir descubriendo. De pronto estoy adelantando un poquito los acontecimientos, pero digamos que es necesario para poder entender cuál es la relación que hay entre los personajes. Si llego a confundir un poco, pues me interrumpen para cualquier pregunta, ¿vale? Brígida es la esposa de Desiderio, madre de Evelina. Amancio Terra es el padrastro de Evelina. Bueno, eso en el plano material. En el plano espiritual está Alcira Campos, Celusa Tamburini, Instructor Claudio, Instructor Rivas, son guías espirituales, son personas que conocen a Ernesto y Evelina en el plano espiritual. Ya veremos la intervención de ellos para la evolución de ellos en el plano espiritual. Aquí elaboré un pequeño diagrama que puede ser un poco confuso porque realmente cuando hay padre, madre y padrastro se va complicando un poco la cosa. Digamos que vamos a ver si puedo utilizar aquí alguna especie de pincelito o algo. No sé si lo ven ahí. Evelina, nuestro personaje principal, ¿cierto? Esposa de Cayo, ¿cierto? Pero tuvo un pretendiente que se llamaba Tulio. Hasta ahí digamos que vamos un poco bien, ¿cierto?
Ernesto, su esposa era Elisa, y es el padre de Vera. Ya veremos más adelante. El padre de Evelina es Desiderio, y la madre se llama Brígida, ¿cierto? Y Amancio Terra fue padrastro de ella. Entonces, digamos, tengamos eso un poquito ahí en la mente, en la imagen, esto tengámoslo un poquito grabada porque va a ser bastante importante. Como les digo, puede ser un poco complejo, pero a medida que vayamos leyendo el libro, vamos descubriendo qué es lo que pasa entre ellos. Pero palabras más, palabras menos, se trata de la relación entre las familias, relaciones entre nosotros, relaciones que nos pasan a nosotros en nuestra actualidad. Nuestra familia es grande, ocurren muchas relaciones entre personas y realmente pues lo importante es que cuando pasamos al plano espiritual, estas relaciones continúan y se sigue trabajando para ellas o por ellas. Permítanme un momentico a ver cómo quito estos dibujitos, ¿vale? Bueno, el libro se divide en 26 capítulos. No voy a leer los títulos porque más adelante voy a tratar cada uno de ellos, pero digamos que son capítulos relativamente cortos de tal manera que permiten una lectura bastante rápida, bastante fácil, por así decirlo. Por supuesto hay sus momenticos de enredo, pero digamos que en realidad es un libro sencillo. Bueno, aquí, disculpa un segundito que ya me avanzó. Avanzó allá, ¿ven? Sí, señor, sí. Ah, bueno, listo. Bueno, el argumento literario, ya lo hemos adelantado un poco, permítanme leer un segundo este párrafo. Cuenta la historia de Evelina Serpa y Ernesto Fantini, quienes están próximos a morir debido a enfermedades de cada uno. Se conocen cerca al hotel donde se encontraban alojados. La amistad fue creciendo en las pocas horas de conversación y secretos de parte y parte fueron revelados entre sí. Bueno, básicamente pues ellos no se conocían, no eran aparentemente nada, aparentemente, por lo menos en este plano material, en esa existencia no lo eran. Se conocen en circunstancias pues ya un poco aciagas, un poco tristes, porque realmente cada uno de ellos iba a pasar por cirugías. Digamos que en el caso en los dos casos, pues la esperanza pues suele ser siempre la misma que uno tiene cuando va a una cirugía, pues de sobrevivir, ¿cierto? Sanarse y continuar pues la vida material que está pasando en ese momento. Habrá que ver. Ellos, debido a esa angustia que tenían un poco, esa preocupación, se fueron contando ciertas cosas y digamos que se fueron conociendo y llegaron a un acuerdo. Ahora les comento un poquito al respecto. Cuando se reencuentran, se sorprenden de estar en una especie de centro de recuperación psiquiátrica. Poco a poco descubren que ya no están en el plano material, sino espiritual, y comienzan a recibir tratamiento y enseñanzas de los guías y hermanos espirituales. Al intercambiar conceptos y arrepentirse de eventos de su vida física, se encuentran con personas a quienes deben perdonar y ser perdonados, que su relación va más allá de la amistad, dado que algunos miembros de sus respectivas familias han tenido interacción entre sí, que deben ayudarles a evolucionar y también ser consoladores de estas personas aún encarnadas. Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Entonces vamos a comenzar a hablar de cada uno de los capítulos, los puntos más importantes de cada uno de ellos y digamos una pequeña enseñanza, si se da el caso, pues de cada capítulo. En primera instancia, como les digo, Evelina Serpa tiene una enfermedad pues, bastante mortal. Digamos que ella la llevó esa enfermedad a perder a su hijo antes de nacer. Se conoce con Ernesto cerca al hospital, era básicamente un parque o algo similar, quien sufre también de una enfermedad y está esperando la cirugía. Cayo es el esposo de Evelina, una persona que bastante seca, bastante complicada, mal geniada. Él realmente tiene relaciones con otra mujer. Ella lo sabía, ella sabía eso, y ella inclusive se traza un compromiso, eso en el capítulo 2, se traza un compromiso, y es que, bueno, voy a salir de mi cirugía adelante, ella estaba optimista, y voy a luchar por mi esposo, voy a tratar de que esta mujer pues ya no esté más con él, y volver a ser yo la mujer que era cuando me conoció, ¿cierto? Ciertamente la enfermedad pues fue llevándole a ella a un punto en el cual pues ya no era la misma mujer que antes. Era una mujer joven, si ven la película, pues una mujer bastante bonita, bastante joven, y digamos un poco ingenua, digamos, en el tema de la vida, pero bueno, tenía muchas ganas de vivir. Ellos comienzan, Ernesto y ella, a conversar. Ernesto, una persona mayor, físicamente mayor, en edad, pues por supuesto, y digamos que ella lo vio muy paternal y empezó pues a contarle una serie de cosas íntimas,
y él a su vez hizo lo mismo. Básicamente comienza la conversación hablando de sus males, de su cirugía, de sus cosas, ¿cierto? En el capítulo 2, ya Ernesto, que tiene más conocimiento, más experiencia, pues empieza a hablar un poco del espiritualismo. Ella es católica, sin embargo, pues ella no conoce el tema realmente de la reencarnación, no conoce el tema espiritual como tal. Ernesto pues ha tenido un poquito más de conocimiento porque ha leído un poco más. Y él hace una analogía interesante que es que ve venir una carroza guiada por un cochero, un caballo, y él le hace la analogía entre la carroza, el animal y el cochero. Él habla de, bueno, eso es una triada, eso es, o las tres uniones pues conforman lo que es un ser viviente, ¿cierto? Pero podríamos dividir la carroza, el animal y el cochero, como si fuese un ser físico, la carroza, un cuerpo espiritual, el animal, y el espíritu como tal, el cochero, que es el que le da el empuje, la idea, el que hace que el caballo coja para cierto lado. Entonces Evelina dijo, me pareció interesante, dijo, bueno, yo no sé nada de temas espirituales, soy católica y de pronto pues eso en un momento dado podía haber chocado un poco en sus creencias, ¿cierto? Pero sin embargo, pues el debate fue un debate amistoso. Eh, Ernesto pues le habló un poco más acerca de las creencias, sobre la muerte, sobre lo que puede pasar después, en fin. Pero en sí no es que haya un conocimiento muy profundo de parte de ninguno de ellos. Ernesto se siente con ella muy familiar y piensa y dice, bueno, yo creo que yo a ti te he visto en algún lado, te siento muy cercana. Pero el libro da a entender que eso no pasa en la vida actual que ellos tienen en ese momento, sino que fue en otro plano. Es un capítulo muy interesante. Ahí llegan ellos a un acuerdo, ya en el capítulo 3. ¿Cuál es ese acuerdo? Dicen, bueno, listo, si pasamos y morimos, pues en otra vida me gustaría encontrarme contigo y tener una amistad. Sin embargo, cortan. Ellos realmente deciden no seguir conversando y dejar la cosa, digamos, de ese tamaño. La idea es que no se volvieran a ver más nunca, por lo menos en este plano, en ese plano material, ¿cierto? Evelina aprovechó, bueno, la oportunidad de todas maneras le contó un poco acerca de sus problemas, aparte de la relación que Cayo tenía con otra mujer, pues también le habló de que ella en realidad siempre amó fue a otro hombre, ella amaba a un señor de nombre Tulio, y Tulio fue su gran amor. Sin embargo, Tulio pues falleció, se suicidó, y digamos que ese fue el gran golpe que ella ha tenido en su vida. Entonces, hasta ahí llegamos a lo que es ese acuerdo. 3 capítulos se dedican únicamente al encuentro, el conocimiento entre ellos dos. Ya en el capítulo 4, bueno, todavía no ha pasado nada, ya llega el capítulo 4, ya comienza lo que es el tema de la cirugía. Ella ahí es donde dice, bueno, listo, voy a salir adelante con mi cirugía, voy a olvidar a Cayo, voy a olvidar a que Cayo olvida a la mujer con la cual tiene una relación amorosa. A su bien, el esposo, digamos que también fue bastante cariñoso, digamos, porque, bueno, de todas maneras él la quería a ella y era su esposa, entonces digamos que se mostró bastante atento durante su convalecencia en la clínica. También la visitó Amancio Terra, quien era el padrastro. Ella perdió a su padre pues, mucho tiempo antes, y también su madre Brígida estuvo ahí presente. Voy a adelantarme un poquito. Brígida y Cayo no se llevaban bien, y ahorita veremos más adelante cómo era esa relación bastante complicada. Ya realmente Evelina tenía un cáncer muy severo y realmente pues la esperanza de vida era muy poca. Sin embargo, bueno, había que hacer la cirugía, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Está digamos, claro lo que hemos pasado. Eh, Como les digo, si hay alguna pérdida de comprensión o lo que sea, pues me interrumpen y con mucho gusto lo vamos trabajando. Capítulo 5, importante porque ya termina ya lo que es la parte o el plano material con respecto a esa conversación y esa estancia en la clínica. Ya Evelina se despierta en una habitación muy bonita con unas ventanas que dan al cielo, con un ambiente pues muy minimalista, muy claro, mucha luz. Sin embargo, tenía claro que eso era un hospital, pero no recordaba cómo había llegado ahí. No sentía dolor alguno, sentía su cuerpo ligero. Y en eso aparece una hermana, una monjita, digamos, una hermanita que le explica que, bueno, puede comunicarse con el médico va a estar asistiéndola, pero más bien una asistencia tipo mental. Y ella preguntó por su familia y ella le dijo que en este momento todavía no era adecuado, digamos, verse con su allegado, que tenía que esperar un poco a que el médico diera, pues, ese parte. Hasta el momento, pues, y yo mismo lo pensaba cuando leía el libro, que estaba en el plano material. Evelina igual entró en un ataque de ansiedad, pensando en su familia, que estarían preocupados por ella.
El médico pues entró y le aplicó sedantes como si fuera una clínica normal, ¿cierto? Totalmente igual. Un ataque de ansiedad, pues te aplican sedantes en la vena y fuera, listo. A dormir se dijo. Así tal cual estaba ella pasando su momento. Sin embargo, bueno, ese capítulo es un poquito largo y básicamente se trata de que ella está en la habitación, llega un momento en que ella le pide a la enfermera, a la hermana Isa, que la permita bajar al patio, porque ella veía que había una especie de patio desde la ventana, pues muy bonito, muy arborizado, mucha naturaleza, y bueno, así lo hizo. Y se encuentra abajo, nada más y nada menos que con el amigo Ernesto Fantini, con el señor que había conocido ella días antes en el parque también, pero fuera del hospital. En el capítulo 6, que se llama Entendimiento Fraternal, ellos dos empiezan a intercambiar opiniones, pero realmente ellos no saben dónde están. Están tranquilos ya, pero dicen, yo no sé dónde estoy, parece que estamos en una especie de sanatorio, establecimiento de salud mental, pero realmente no les es familiar. Ahora bien, ellos ven físicamente toda la estructura tal cual se ve o sería como si fuese en el plano material, paredes, arquitectura similar a la que ellos conocen, de manera que ellos no tienen por qué sospechar de que estén en otro lado. De pronto aquí voy a hacer un paréntesis y es que nosotros de pronto tenemos ese pensamiento de que cuando estemos en otro plano vamos a ver, como nos han mostrado un poquito desde pequeños en las caricaturas, que el cielo, las nubes y todo eso, y resulta que puede que no sea así, ¿cierto? En este caso, pues ellos estaban viendo estructuras físicas, arquitectónicas, tal cual como las que conocían siempre. Durante esta estancia, pues ellos mencionan que han recibido tratamientos con rayos de luz, baños tipo hidroterapia y muchas cosas que son sanatorias. Cabe el paréntesis, yo leí un libro que se llama Destino a las Almas y ese libro también habla acerca de esos baños, ellos lo llamaban baños espirituales, esos baños de sanación, para el cual el espíritu, pues cuando está ya recién llegado al plano espiritual nuevamente, los necesita para poderse despojar de todavía de toda esa angustia, toda esa pesadez que tiene consigo la vida material, ¿cierto? Entonces me acordé mucho de esa parte cuando ahí lo leí. Ernesto ya había pasado por eso, él le explicó, mira, te va a pasar esto, te van a llevar a esto. Evelina todavía no había pasado por eso. Había una señora que iba pasando, según la conversación, y esa señora sí empieza a decirles a ellos, estamos muertos, ya no estamos allá, estamos acá, estamos en el más allá. Por supuesto, eso es un tema que a ellos les impactaba un poco y había mucha incredulidad al respecto. Esta señora se llamaba Cira Campos, de las pocas, digamos, personas, amigas espirituales que en la película se salen. En la película, por supuesto, reducen bastante la cantidad de actores, de roles, porque el tiempo no les va a dar para tanto. Y ella les dice a ellos, sí, estamos ya en otro plano, hemos recibido este tipo de terapia y yo me siento restablecida con esa terapia. Ustedes también van a sentirse así a medida que vayan pasando los días y vayan recibiendo el tratamiento para el cual estén aquí. Entonces, inclusive usted va a poder decir, quiero seguir acá o quiero definitivamente hacer otra cosa e irme de acá. O sea, queda claro que ellos no estaban en un sanatorio, que ellos no estaban en una cárcel, ellos no estaban contra la voluntad de ellos mismos. Ellos podían después tomar una decisión. Alcira descarta eso e inclusive menciona, no estamos en un manicomio. ¿Por qué? Porque estamos en un área urbana. Ya yo he salido, ya yo he conocido lo que hay afuera, de tal manera que es una ciudad muy bonita y si fuera un manicomio, generalmente esos manicomios están en las afueras de la ciudad, ¿cierto? Entonces no es un área realmente de un manicomio como tal. Capítulo 8, pues bueno, ya han pasado 15 días desde que Belina y Ernesto están allá y ya están más familiarizados con el entorno. Hay una señora de nombre Celusa Tamborine que también los ayuda bastante y les va enseñando. Lo lleva a un sitio que se llama Instituto de Ciencias del Espíritu, en el cual continúa con sus estudios. Nos da a entender que realmente en ese plano espiritual también hay bibliotecas, también hay escuelas, también hay libros, también hay que estudiar, también hay posibilidades de seguir creciendo a nivel de conocimiento para poder entender un poco más el espíritu. Evelina va notando con el tiempo que cada día es más ligera, que ya el cuerpo pues no le pesa y que realmente el desplazamiento es mucho más ligero. Sus sentimientos inclusive fluyen más rápidamente, inclusive la comunicación empieza a no ser tan verbal, sino también telepática. Poco a poco van empezando a descubrir esos poderes, por así decirlo, ¿cierto? Bueno, en el instituto conocen al hermano Claudio y él les habla de la existencia de la Tierra. Concluye como tal que la Tierra es una tarea, la Tierra es un trabajo especial para el espíritu.
En realidad la vida principal es la vida espiritual y la vida en la tierra es una, yo lo leí en algún otro libro, hablaba de una obra de teatro casi, en la cual ponemos a prueba lo que hemos aprendido pues a nivel espiritual. Y así debe ser interpretada, un trabajo especial para el espíritu. Por supuesto, pues estoy siendo muy resumido porque él enseña una cantidad de cosas pues interesantes y que bueno, tampoco quise traer a colación todo porque realmente lo que nos interesa es que leamos el libro. El libro es demasiado interesante. Hermano Claudio, el capítulo 9, es un hermano que conocen y quien digamos que toma la tutoría de ellos. Ellos sostienen muchas charlas con el hermano Claudio y él les sigue orientando acerca del instituto y les reitera, y así sí ya les confirma que ellos están definitivamente en una esfera espiritual. Ellos ya no pertenecen al plano material. Ya por supuesto, ya ellos lo toman de una mejor manera porque ya pasó el tiempo y porque han venido trabajando con esta especie de tratamiento y de conocimientos adquiridos. Él les explica que lo que vemos tanto en la tierra como allá, en el plano espiritual, es una proyección temporal de nuestras creaciones mentales. A ver, y me corrige a ver si me equivoco, pero físicamente el espíritu cuando va al plano, pues físicamente es igual a como era aquí en la tierra. Me refiero, es una proyección temporal. Nosotros, como hemos tenido varias reencarnaciones, quién sabe cuántas, hemos tenido diferentes cuerpos, diferentes formas físicas. Pero inicialmente, cuando vamos al plano espiritual, pues tenemos la última forma física porque es con la que nos recordamos nosotros mismos y nos recuerdan nuestros seres queridos. Asimismo, las construcciones arquitectónicas, los objetos, los cuales manipulan ellos, pues siguen siendo los mismos objetos, las mismas expresiones que artísticas o creativas o construcciones que tenemos aquí en la Tierra. Digamos que no es que vamos a tener un cambio totalmente de 180 grados porque no es tan así. Y también va a influir mucho el tema cultural. Y más adelante vamos a ver un poquito de eso y por supuesto también el tema religioso. El hermano Claudio mencionó que es realmente imposible clasificar los espíritus, pero que el comportamiento en la tierra es el mismo que en la esfera espiritual. Ya lo hemos visto varias veces en estas charlas, como es arriba es abajo, realmente es exactamente lo mismo. Pero en la esfera espiritual hay una posibilidad mayor de reflexionar, de crecer, de aprender. Digamos que va a haber mucho más tiempo para eso y digamos que para eso vamos a estar allá. Si tenemos el pensamiento de que cuando partamos y vayamos al plano espiritual, me perdona la palabra, a vagar, a descansar, pues la verdad es que no es así. Vamos a estudiar, vamos a seguir trabajando y seguramente vamos a tener que volver a la tierra o a otro plano físico para ejercer, aplicar lo que hemos aprendido en el plano espiritual. Eso es algo muy importante. En el plano espiritual se da la oportunidad de servicio también y las posibilidades de recuperación. Vamos a ver más adelante cómo ese servicio se va a dar tanto para los espíritus que ya están allá en ese plano, como también para nosotros que permanecemos en el plano físico, a través de la intervención de los espíritus. Menciona que existen zonas para cada espíritu y, bueno, también hay zonas sombrías, hay zonas en las cuales pues están agrupados esos espíritus rebeldes, si me valen la palabra entre comillas, esos espíritus que definitivamente no han tenido todavía suficiente grado de evolución y por supuesto no pueden estar mezclados todavía con los espíritus más avanzados porque entonces el desarrollo no va a ser el apropiado, ¿cierto? Entonces hay divisiones, hay zonas, pero hay que trabajar pues por esas personas, por esos seres también. Otro aspecto, la religión continúa, es decir, tu creencia religiosa aquí pues puede seguirse trabajando en el plano espiritual, digamos, sin ningún problema, no hay un cambio abrupto como tal. Entonces se respeta también el tema religioso. Acordemos también del libre albedrío que tenemos. Bueno, finalmente Evelina y Ernesto dan un paseo por la ciudad, conocen la ciudad y pues les parece pues muy agradable y muy parecida a lo que estamos viviendo en nuestro plano material, ¿cierto? Bueno, ya hablamos sobre Evelina en este capítulo 10. Evelina y Ernesto ingresan al instituto y son atendidos por el instructor Rivas. Rivas también es una persona muy valiosa y que los va a apoyar mucho. Evelina es entrevistada a solas. E inclusive, miren, algo que me causó curiosidad es que Rivas le dice a Evelina, te voy a filmar con fines de estudio. Pues si uno se imagina que allá no hay filmadoras y cámaras, pues sí hay todo eso, ¿cierto? Porque pues les digo, el plano espiritual es una proyección mental de lo que tenemos en este momento almacenado. Entonces ella todavía permanece con las dudas del estado y el lugar en el que se encuentra. Entonces, pues lógico, recuerden lo que mencioné al principio del libro.
que ella es una persona joven, realmente así como se ve en la imagen de la película, una persona muy joven, y realmente pues no ha tenido contacto alguno con doctrina espírita, con estudios espíritas por ningún lado. Entonces, digamos que va a tener una dificultad un poco mayor para comprender ese estado espiritual por la falta de preparación en la vida física. Creo que nosotros nos podemos sentir privilegiados de poder estudiar estos temas espíritas desde este plano, ¿cierto? Bueno, ella tuvo un debate con el tema religioso, algo que quizás nosotros hemos visto con nuestros amigos o las familiares que nos han escuchado acerca del tema espírita. Y bueno, yo en mi caso, y menciono esto muy rápidamente, en mi casa me dicen, ¿qué te cambiaste de religión? Entonces, no, realmente no me he cambiado de religión. Esto es un complemento, esto es algo que va más allá, ¿cierto? Entonces, digamos que ese tema religioso a Evelina pues le afectó un poco y ella termina entendiendo, inclusive sufriendo y llorando porque entiende por fin por qué Jesús murió y cómo pues a través de su muerte es que logramos obtener las enseñanzas. Tuvo que pasar eso para que eso pudiera ocurrir, ¿cierto? Entonces, Rivas pues hace una serie de ejercicios con ella, le pide que rememore su vida, que parta de los pensamientos más antiguos, y ella, por supuesto, pues habla acerca de su esposo Cayo, acerca del suceso del aborto, acerca del amante que Cayo tenía o tiene, Cayo todavía vive, digamos, Cayo todavía está en el plano material, acerca de Tulio, pues que ya falleció, aparentemente por suicidio, y ella dice que, bueno, que realmente ella tiene un pesar en su corazón, un resentimiento, porque jamás ha perdonado a Cayo por la infidelidad que tuvo con una mujer. Ese es el caso de Evelina. Pues sobre todos estos temas que ella ahí planteó, pues la idea es que Rivas, como si fuese un psiquiatra, como si fuese un psicólogo, pues va a ir trabajando con el transcurso de las charlas. La siguiente conversación, pues con Ernesto. Rivas también tiene la oportunidad de hablar con Ernesto Fantini. Tampoco él estaba convencido de su estado espiritual. Y él reclama algo que hemos visto, hemos leído quizás en otros libros, en otros testimonios, y es que se supone que uno va a recordar lo que ocurrió en otras vidas. Entonces sí se va a dar eso, pero ¿qué pasa? Que de manera temporal, eso no es algo inmediato. Los condicionamientos magnéticos, la última vida material, eh, imposibilitan que inmediatamente esos pensamientos vayan a recaer. Y creo que no recuerdo ahora en qué libro no, el libro de los espíritus, pues menciona bastante el tema, por supuesto, y nos habla de que por qué no tenemos recordación en este plano material de las vidas pasadas. Y bueno, básicamente el tema es que porque a veces a duras penas podemos soportar lo que está ocurriendo en nuestra vida actual. Imagínense que si tuviéramos todos estos pensamientos de muchas vidas atrás y cómo podemos organizarlos y eso puede hasta afectarnos a nivel mental, ¿cierto? Entonces, digamos que esto es un proceso que va a tardar un poco de acuerdo al grado de evolución alcanzado, al grado de poco materialismo que tengamos. Entonces, bueno, digamos que, bueno, este estado temporal influye el aspecto físico, también influye el nombre. Y el instructor le dice que sí, que vamos a examinar en este momento la vida más reciente, pero ¿por qué? Porque las anteriores ya fueron analizadas. Si lo pensamos, pues ya Ernesto y todos nosotros hemos pasado por esto ya. Que no lo recordemos en este momento es otra cosa, pero ya hemos pasado por eso. Es decir, que ya esas vidas que ocurrieron antes ya fueron analizadas. Entonces no vale la pena ahora que el instructor se detenga a analizar nuevamente lo que ya revisó, ¿cierto? Entonces nuevamente el instructor explica que estos espíritus se ubican de manera organizada en zonas y que bueno, que la idea de agruparlos por zonas es que todos estos espíritus tienen el mismo problema, un problema en comunes, digamos, o el mismo grado de evolución. Por lo tanto, es importante tener esas zonas para poder trabajar en el grupo como un todo, ¿cierto? Todo para poder dar un tratamiento lo más justo posible. Digamos bueno, que Ernesto tenía como una ventaja, que él tenía un buen soporte psicológico, que él era una persona que ya tenía experiencia, que ya tenía un poco más de conocimiento del tema espírita, y él evitó que muchos pesares le afectaran. Sin embargo, él tiene un secreto muy grande guardado, que bueno, ahí lo va a ir manifestando, y bueno, él tiene un crimen, él cometió un crimen, un asesinato de su mejor amigo, y básicamente era porque el tipo acosaba a la esposa de él. Entonces, es interesante cómo él sufre, él llora bastante por esto que hizo y no se lo perdona. Sin embargo, Rivas, el instructor, pues lo toma con una naturalidad o con una calma y le dice, tranquilo, la justicia de Dios no viene sin apoyo en la misericordia. Confiemos. Esta frase me pareció muy importante. La justicia de Dios no viene sin apoyo en la misericordia. Confiemos. Qué difícil es confiar. La verdad es que es difícil confiar.
pero miren, todo pasa por algo, ¿cierto? Capítulo 12 ya habla de enjuiciamiento y amor. Digamos que ya Evelina y Ernesto pues ya aceptaron la situación en la que están, se movían mejor en la ciudad, en los pisos en el que estaban, ya inclusive tenían un apartamento para uso individual, podían moverse por toda la ciudad, pero había zonas en las cuales, recuerdan que mencionamos, hay zonas donde hay espíritus inferiores y que lo mejor era que ellos no estuvieran por esos lados, sino que estuvieran debidamente acompañados. Es como decir, yo me voy para una zona peligrosa de esta ciudad de Barranquilla, que es donde me encuentro, yo mejor voy con un policía al lado porque realmente no debería hacerlo solo, ¿cierto? Entonces, entonces, bueno, ya ellos querían trabajar sirviendo, pero todavía no era el momento, todavía no era el momento, deme un segundo, por favor. Bueno, ellos querían trabajar, y ellos querían hacer algo, no querían seguir ahí pues simplemente siendo estudiados, sino también servir. Entonces, pero ellos dijeron, no, todavía no es permitido, sí te es permitido ir a la biblioteca, estudiar, pasear, pero todavía no vamos a trabajar como tal. Recuerden que allá en el plano espiritual vamos a trabajar, pero también vamos a estudiar. Ellos asistieron a una misa, a un evento que se llamaba Enjuiciamiento y Amor, en un templo que se llamaba Templo de la Nueva Revelación. Ahí pues el sacerdote leyó unos versículos del Evangelio del Apóstol Mateo. Voy a leerlo. No juzguéis para que no seáis juzgados, pues con el criterio con el que juzgaréis seréis juzgados. Y con la medida con que hubiereis medido, os medirán también. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano sin notar el tronco que está en el tuyo? O, ¿cómo dirás a tu hermano, déjame quitar la paja de tu ojo cuando tienes un poste en el tuyo? Fíjense que estamos hablando de la Biblia, ¿cierto? Estamos hablando de religión católica, cristiana, y bueno, había iglesias para cada tipo de religión, es decir, le digo, no abandona el espíritu su religión, sigue estudiándola y sigue pues asistiendo a las ceremonias o los eventos que son propios de su religión. Ellos asistieron a esta misa y les pareció pues muy interesante lo que el padre decía, e inclusive había muchos espíritus conmovidos, llorando como tal, al escuchar, digamos, todas esas verdades que te decía el padre y que en su momento pues no fueron vistas cuando tenían la vida material. Evelina y Ernesto notaron que sus pensamientos se materializaban como aureolas de luz, como lenguas de fuego. ¿Recuerdan las lenguas de fuego de los apóstoles? Bueno, el sacerdote explicó que las palabras del Evangelio, explicó las palabras del Evangelio y pide a todos investigar qué hicieron con los tesoros del tiempo concedido en vida material. Esa es la tarea importante que deja el sacerdote ahí. E investigar qué hiciste con el tiempo que te fue dado en tu vida material y cómo si realmente pues te comportaste de la manera más justa, más adecuada, ¿cierto? Digamos que ahí todos quedaron con ese sin sabor porque realmente pues hay veces que no aprovechamos ese tiempo que tenemos en este plano. Ya por fin, capítulo 13, tareas nuevas, y ya les permiten a ellos comenzar a trabajar, a estar por lo menos junto con el para ser incluido en caravana de socorro en la zona de compañeros perturbados. Entonces ellos ya salen, llegan a esas zonas y se ven asombrados, que es una cosa impresionante, era una zona identificación asistencia, es decir, existe una tecnología, digamos, como tal, similar a la nuestra, y en la cual pues podían ellos pues hacer un censo, digamos, de cuántos espíritus o cuántas almas había reunidas en esa zona, ¿cierto? Y se supone o se esperaba que estos espíritus no salieran de esa zona, no invadieran, digamos, otras zonas, digamos, más evolucionadas. Ahora, estos bosques, estos paisajes eran sombríos. ¿Por qué? Porque definitivamente estas almas pues tenían proyecciones mentales colectivas, las cuales pues reflejaban edificaciones pues extrañas, bizarras, feas, ¿cierto? El propio del estado en el cual, evolutivo en el cual se encontraban. Ellos preguntaron, hombre, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué existen estas almas? Y él les decía, el libre albedrío es la libertad que Dios nos dio. Pero también hay una esperanza, la evolución, ¿cierto? Hay una esperanza, que es que todo va a mejorar. Ellos también van a llegar a ser como nosotros. Entonces, hay unos seres que pasaron directamente de la vida material a esta zona. Es decir, no pasaron por llegar al hospicio y recibir los baños terapéuticos y todo eso, sino que de una tuvieron una vida tan complicada, tan poco evolucionada, que de una pasaron hasta esta zona.
Otros, en cambio, sí llegaron a la zona de recuperación, sí vivieron todo lo que han vivido Evelina y Ernesto, pero se rebelaron. Pero no, esto ¿cómo así? Esto no es conmigo, no me gusta esto, me rebelo y me voy para allá, yo soy libre, me voy para allá. Acuérdense que lo dijimos en un principio, que ellos no estaban en una cárcel, si querían irse, se podían ir. Bueno, durante esa inspección, pues aparece un grupo de 22 espíritus errantes buscando consuelo. Eh, Algunos pues alcanzan a decir, esto no me gusta, yo necesito algo mejor, veo el ejemplo de estos hermanos que están aquí socorriéndonos y pido que me ayuden, ¿cierto? El hermano Claudio estuvo dando unas palabras, dando apoyo, y esas personas, esos 22 espíritus, algunos fueron atraídos hasta acá, hasta el grupo de Belina, y fueron absorbidos por ellos. Pero también llegó un grupo enardecido, diciendo palabras sueces, insultando, tirándoles cosas, en fin. El hermano Claudio levantó la mano derecha y un haz de luz cortó el espacio entre ellos y la caravana. Es decir, Claudio pues está en un nivel espiritual superior y tiene, digamos, ciertas facultades para poder detener ataques físicos, se me va a dar la palabra, que se pudiesen dar. Con esta fuerza que el hermano Claudio tenía a través de esos haces de luces, algunos cayeron al suelo empujados por una fuerza incomprensible. Pero uno de ellos gritó, Evelina, o sea, reconoció a Evelina. Vemos que esa persona nada más y nada menos era Tulio. Tulio, recuerdan que era el exnovio o el novio de Evelina y que aparentemente había muerto por suicidio. Claudio permitió que este hombre se acercara y efectivamente Evelina lo reconoció como Tulio. El gran amor de ella, el gran amor de ella. Tulio fue atendido por la caravana en el capítulo 14, le calmaron los ánimos, reconoció estar vivo al ver a Evelina. O sea, él realmente pensaba que estaba vivo todavía. Sin embargo, pues tenía un poco esa duda, ¿cierto? Muchas dudas surgían, especialmente Ernesto, porque Ernesto ya a Evelina le había contado que Tulio se había suicidado. Ernesto pensaba, bueno, si Tulio se suicidó, él no debería estar acá, debería estar en otro sitio. Recuerden que el tema del suicidio siempre es un tema complicado y más en el tema espírita, ¿cierto? Entonces él decía, este tipo no debería estar acá. Sin embargo, de pronto, como era la primera salida de ella, fue un poco duro que tras que era la primera salida, encima de eso se encuentra nada más y nada menos que con Tulio. Sin embargo, pues Ernesto pues empieza a hablarle y le dice, hombre, de pronto esta es una oportunidad para hacer el trabajo de servicio que estábamos pidiendo. Ellos tenían tiempo pidiendo trabajo de servicio y una de esas tareas era rehabilitar a Tulio. Bueno, pasaron unos días para que la pareja volviera a ver a Tulio, quien observaba a Evelina de manera extraña. Él de vez en cuando permitía verse y ella le preguntó en una conversación acerca del suicidio. Y él le dijo la verdad, yo no me suicidé, fue tu esposo, Cayo Serpa, quien me dio un disparo en el pecho. Eso fue un golpe para ella bastante fuerte, inclusive ella se sintió muy mal con eso y hubo también que volver a intervenirla un poco. Y Tulio aún no sabía que había fallecido, no sabía dónde se encontraba realmente, sabe que él pensaba, pero él todavía veía esa posibilidad de recuperar a Evelina, especialmente después de decirle la verdad. Incluso intenta besarla, la intenta, en el libro lo dice, la intenta agarrar a la fuerza, e inclusive se necesitó intervención para que poderla liberar un poco de él. Él se molestó, él tenía un genio bastante fuerte, la trató de hipócrita, de santurrona. Ella decía, es que yo estoy casada, si bien ya sabía que había fallecido, ella mantenía su voto de matrimonio intacto. O sea, yo estoy casada, yo no puedo estar contigo. Pero bueno, digamos que él la empezó a tratar de hipócrita por eso, especialmente después de haberle dicho que él fue el que lo mató. Tulio fue conducido a una celda especial destinada a servicio de aislamiento y tratamiento. Tulio quería estar ahí, pero al mismo tiempo no se dejaba, digamos, pues ayudar mucho. Entonces había que encerrarlo porque era una persona bastante agresiva. Bueno, Rivas finalmente habla con ellos, con Ernesto y con Evelina, y les dice que si están dispuestos a trabajar en la recuperación de Tulio. Pero ojo, Rivas le dice, ojo Evelina, tú todavía tienes sentimientos por él, los cuales se renovaron un poco al verlo, ¿cierto? Digamos que ella moralmente sabía que no debía estar con Tulio porque ella tenía un compromiso conyugal con Cayo, a pesar de estar ya en otro plano. Pero ella realmente quien siempre quiso fue a Tulio y ella pues se acordó de eso y bueno, ella acepta definitivamente ayudarlo a recuperarse y tratar de que estos sentimientos pues no interfirieran en la recuperación. Digamos que Rivas le dice que en parte la culpa también fue de ella. Esta fue otra parte que tuve que leer varias veces porque
fíjense que aparentemente Tulio, pues con su agresividad y tampoco supo en el plano material, pues ponerle, digamos que el tate quieto, por así decirlo, y pues darle a entender que bueno, que no podía estar con él porque estaba casada con Cayo. Entonces, Rivas le dice, ojo, que tú también faltaste al no ser asertiva, al no ser clara con Tulio, y que parte de la deuda o parte del problema que tiene Tulio es por tu intervención. Entonces, con mayor razón, ella se sintió mal, pero con mayor razón decide, pues, aceptar la tarea y ayudarlo en su recuperación. Inclusive, el aborto que Evelina tuvo fue parte del inicio de la reparación de esa deuda. Es increíble cómo un tema que aparentemente está aislado, pues termina siendo también una consecuencia de un acto que hemos hecho en nuestro plano material, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque trajo a su claustro materno el espíritu de un suicida, que debía experimentar la prueba de un cuerpo frustrado. Entonces, fíjense que ahí ella sirvió como ese medio para que un bebé falleciera o no naciera, pero en realidad era un espíritu de un suicida. Entonces, ahí se esboza la ley de causa y efecto. Yo voy a leer esta parte. Se cumple la justicia eterna en el mundo de cada uno de nosotros. Remató el profesor. Dios no nos condena ni nos absuelve. El amor universal está siempre listo para auparnos, instruirnos, perfeccionarnos, elevarnos, santificarnos. El destino es la suma de nuestros actos, con resultados acertados. Debemos siempre nosotros mismos las situaciones en que nos encuadra la existencia, dados que recibimos de la vida exactamente lo que damos de nosotros. Bueno, finalmente Evelina comienza su labor de recuperación para con Tulio en el plano espiritual, volviéndose una especie de mentora materna. Eso es un proceso largo. Realmente en el libro lo vemos que es bastante extenso. Inclusive Tulio, bueno, aquí habla un poquito de eso. Tulio y Evelina se matricularon en diversos estudios del espíritu. Hay una especie, el instituto que hemos hablado ahorita, hay varias materias en las cuales tratan el tema del espíritu. Reforma íntima, sintonía mental, afección, agresividad, obsesión, reencarnación. Esas son algunas de las materias. Ellos escribieron en ellas para poder brindar un apoyo a Tulio de la manera adecuada. Evelina, Ernesto y Rivas formaron el equipo para tratar a Tulio, quien estaba complacido con la presencia de ella, por supuesto, la quería. Sin embargo, de los demás, él veía a Ernesto con muy mala cara, inclusive decía, ese señor, ese viejo, ¿quién es? Porque es un viejo para los ojos de él. ¿Gusta de ti? ¿Quién es? ¿Cómo así? No gustaba de él. Entonces, digamos que Ernesto tenía que hacer una labor un poquito más alejada físicamente de él. Bueno, aquí hay un tema interesante. Ya Evelina y Ernesto pedían a los instructores visitar a la familia terrenal. Es decir, ellos hacía rato que querían bajar, por así decirlo, al plano material y ver cómo estaba su familia, si estaban angustiados, eso es lo que se imaginaban, ¿cierto? Que si estaban angustiados, cómo estaban. La respuesta siempre era, muy pronto, es muy pronto, espera, es muy pronto. Entonces, claro, ese afán que ellos tenían de ver lo que estaba pasando acá, pues, pero la respuesta era esa, es muy pronto. Ernesto le hablaba mucho arriba sobre Elisa, su esposa, y Celina, su hija. Él quería saber cómo estaba Elisa, cómo estaba Celina, y no tanto por el tema económico. Ernesto estaba bien, digamos que había dejado a la familia en unas buenas condiciones, sino que se imaginaba que su ausencia pues las tenía afectadas y quería, digamos, confortarlas de alguna manera a través de vibraciones. Digamos que, bueno, ahí habla un poquito de eso. Él tenía claro que entre el mundo material y espiritual, es decir, que no es posible que los seres encarnados sientan, vieran o interactuaran con los espirituales. Sin embargo, pues se podía hacer algún trabajo en el cual, en algunos casos, muchos espíritus volvían de la tierra, si bien muchos espíritus volvían a la tierra abatidos porque no pudieron ser vistos, oídos, señalados, porque eso es lo que estaban acostumbrados, que era básicamente los sentidos materiales, pero también para ellos era importante que los sintieran de alguna manera, ¿cierto? Bueno, pasan 6 meses, no se notaba avance en Tulio. Rivas lo entrevistó, pero él seguía obsesionado con Evelina y permanecía todavía irreverente con respecto al tema espiritual, y con respecto a esos resentimientos, pues seguían igual. Definitivamente, en ese plano espiritual no iba a ser posible que Tulio se siguiera recuperando. Ya llegaron a un punto en el cual ya no se podía seguir recuperando. Entonces Rivas les dice, la única solución que tenemos, Tulio tiene que renacer, tiene que reencarnar, volver a nacer. Entonces ahí queda un poco ese capítulo. Pasan 10 meses, por fin Rivas acepta las peticiones de Ernesto y Evelina de visitar a los familiares en la tierra. Bueno, básicamente se justifica la necesidad de ver a sus parejas
y reafirmar el amor que sienten por ella. Especialmente Evelina sentía esa necesidad, dado que cuando vio a Tulio se sintió atraída por él, por el juventud, entonces digamos quería ver cómo estaban las cosas con Cayo, que era su esposo legalmente hablando, ¿cierto? Bueno, Rivas explica que es posible que en el mundo espiritual continúen la relación dos personas que ya han fallecido, o que existen personas que se casan y no se llevan. Todo eso forma parte de una prueba de recapitulación. Bueno, finalmente, Evelina y Ernesto están confiados de la fidelidad de sus parejas respectivas. De pronto Evelina pensaba que ya la relación que tenía Cayo con la esposa, con la señora esta, pues había finalizado, dado que ella había fallecido, en fin. Y dice Rivas, no tenemos instrumentos para medir la fidelidad de aquellos a quienes amamos. Entonces, ese es un tema, el tema del amor, un poco complicado, digamos, y menos pues trabajado desde el plano espiritual y que tenga, digamos, algún efecto en el material. Finalmente regresa, ellos, Rivas le dan las recomendaciones, él les habla de un hilo mental que existe y que él dice que ante cualquier apuro, cualquier necesidad, pues invoquen la ayuda del hilo mental y pues aún van a socorrerlo, ¿cierto? Era el primer viaje a su ciudad y iba a ser de pronto un poco complicado. Los deja un vehículo en Sao Paulo, un carro normal, vuelvo y digo, la proyección mental de un carro, pues un carro. Sienten nuevamente la brisa, sienten nuevamente todas esas sensaciones materiales que sentimos nosotros actualmente. Ven los paisajes, pensaban que podrían sentir caricias a sus seres amados y llegasen a tener pensamientos afectivos hacia ella. Finalmente llega Evelina a su hogar, a su antiguo hogar, y de una se siente incómoda. ¿Por qué? Porque ve que ya no hay retratos de ella, ya no hay recuerdos de ella, pero sí encuentra una foto de Cayo con otra muchacha en sus brazos. Realmente ella no la conocía, sabía que existía, sabía que Cayo tenía una novia, una mujer, pero no la conocía físicamente. Entonces, digamos que eso le causó mucho dolor y encima de eso ve que en la foto pues está el collar de perlas que estaba usando la muchacha, era un collar que era de ella. Entonces, bueno, ella empezó a hacer uso de su enseñanza, de toda esa preparación que tuvo durante esos 10 meses y logró un poco calmarse, concluyendo que, bueno, ya no estoy acá, Cayo tiene derecho a ser feliz, ¿cierto? Digamos que no fue egoísta en ese sentido. Aparece la novia de Cayo, estaba ya presente en la casa, se llamaba Vera, y Vera discutía porque ella decía, yo quiero casarme contigo, quiero oficializar ya mi relación contigo, pero Cayo le decía, pero no, yo me caso contigo, pero en este momento no lo hago hasta que tú no soluciones tu dependencia emocional con tu madre. Él la trataba de vieja loca, realmente él trataba muy mal a la suegra. Entonces, digamos que él quería meterla en un hospicio que inclusive ella le cediera todo, le firmara un poder y el poder seguir manejando las cuestiones económicas de ella y bueno, y que con la excusa de que ella absorbía la vida de Vera. Como vemos, Cayo no tenía unas intenciones muy buenas que digamos. Y bueno, ya a él le va a llegar también su karma por ese motivo. Finalmente, bueno, Ernesto se quedó afuera, dejó que Evelina entrara sola a la casa y bueno, ella salió llorando de la casa y ella le dijo que bueno, te escucho, te la aconsejó, inclusive le sugirió que Vera podría ser la futura madre de Tulio en su reencarnación. Recuerden que Tulio quedamos en que él debía reencarnarse para poder evolucionar un poco. Entonces dijo, ¿por qué no Vera sea la madre de Tulio, dado que ellos dos finalmente se van a casar y bueno, pueden tener hijos, ¿cierto? Entonces, bueno, ellos se van a dirigir a Guajurá, que es donde estaba la madre de Vera en un hospital, y cuando sale el auto manejado por Cayo, Ernesto se da cuenta que esa Vera es su hija, Vera Celina. Eso fue un impacto bastante fuerte para Ernesto, un poco hasta apenado con Evelina porque era la amante de su esposo, y menos esperaba que su hija haya llegado a ese punto, ¿cierto? Eso fue para él un punto bastante fuerte. Muy afectados, ellos se embarcan en el auto en el que van Cayo y Bracelina con la intención de llegar al punto a donde iban ellos. Durante el trayecto, lamentablemente, Cayo sigue hablando mal de Evelina, le dice que él perdió la pasión por ella, que ella estaba muy enfermiza, que especialmente después del aborto, pues no volvió a ser la misma. Y bueno, la pobre Evelina, escuchando todo eso como espíritu, pues de manera invisible estaba ahí presente en el carro, pues sufriendo mucho por lo que estaba diciendo Cayo sobre ella. Vera también habló del padre. Vera decía, bueno, fue un buen padre, digamos, no fue malo, no hizo nada malo, pero sí estaba muy ausente porque fue muy dedicado a los negocios.
Recordemos que dijimos que económicamente Ernesto los había dejado ellos bastante bien, pero que realmente no estuvo presente para ella. Ella creció sola. Entonces, digamos que para Ernesto y Evelina saber todo esto, pues fue bastante humillante, ¿cierto? Vera comentó que, bueno, que al morir Ernesto, Elisa, pues, le tenía odio, quemó todos sus afectos, sus retratos, sus cosas personales, las quemó, no quería saber nada de ella, y su salud mental se terminó de deteriorar. ¿Por qué? Porque ella decía que ella podía ver y escuchar a los muertos. Entonces ella prácticamente estaba enloquecida. Ellos llegaron a una villa que se llama Villa Mariana, y la idea era visitar a Elisa, ver cómo se encontraba, y bueno, cuando Ernesto pues decide bajar y ver a Elisa, pues se horroriza porque ve el estado físico demacrado de ella y ve junto a la cama un espíritu, Desiderio dos Santos, el hombre que recuerden que Ernesto había asesinado a una persona. Bueno, ese era Desiderio, que era, digamos, que el mejor amigo de Ernesto en su momento, pero Ernesto gustaba de Elisa, y digamos que debido a esos celos, pues Ernesto decide asesinarlo durante una cacería. Digamos que el hecho más o menos fue que ellos salieron de cacería junto con un tercer amigo, y Ernesto pues con la excusa, digamos, de que, bueno, le estaba disparando a un animal, pues le dispara a Desiderio. Sin embargo falla, pero este tercer amigo se da cuenta de la situación y decide pues terminar de hacer el trabajo. Entonces digamos que más o menos ahí se entiende el por qué Desiderio estaba tan enojado, tan resentido, y toma la decisión de apoderarse de Elisa de manera obsesiva. Recuerden cuando hemos estudiado el tema de los espíritus obsesores, eso era lo que era Desiderio, un espíritu obsesor. Elisa efectivamente tenía la facultad de presentir a Ernesto. Eso algunas personas pues tienen esas facultades mediúnicas, ¿cierto? Inclusive podía escucharla. Cuando llega Ernesto, pues ella empieza a maldecirlo y le dice a Desiderio que lo proteja, que la proteja de Ernesto. Pues sufrió mucho, lloró mucho, entablaron un diálogo y bueno, para los que estaban observando este espectáculo, porque realmente era una cosa que era ante los ojos materiales, era Elisa sola pues hablando, ¿cierto? Ellos lo ven como una anomalía mental. Entonces, bueno, imagínense, a Cayo pues dándole razón y diciendo, mira, efectivamente esta señora, o vieja como le decía ella, esta vieja está loca, esta señora debe firmar lo que me tenga que firmar y yo me voy a encargar de tus haberes, y porque tú no estás para, decía Vera, tú no estás para esto, tú no estás para soportar esto. Y esta señora definitivamente que la interna en este sanatorio. Elisa fue sedada, inclusive por el mismo Cayo, y bueno, y Desiderio pues sigue diciéndole a Ernesto una cantidad de palabras soeces. Vemos que este fue un capítulo bastante fuerte. Desiderio trataba a Ernesto de canalla y no lo dejaba ir. Él seguía, decía, tú no te puedes ir si tú tienes que rendir cuenta, tú tienes que aceptar lo que hiciste. Sin embargo, ese asesinato que cometiste, pues me logró afianzar en tu hogar y me volví un obsesor contra Elisa. Entonces perdiste a tu esposa, perdiste a tu hija. Entonces imagínense el sufrimiento de Ernesto al ver de que ya en el plano espiritual no podía hacer mayor cosa, sino observar cómo estas personas pues están sufriendo debido a la culpa de él, aparentemente. Entonces, bueno, le quedaba claro a Ernesto que ninguna deuda queda sin pagar y que a todos nos llega el momento de la expiación y el reajuste. Estaba arrepentido Ernesto de haber vuelto a casa. De haber sabido, mejor no hubiera pedido todavía haber vuelto. Sin embargo, pues necesitaba ver eso también, ¿cierto? Ernesto le pedía perdón a Desiderio. Desiderio, por supuesto, pues no aceptaba el perdón. Como les comenté, el asesinato de Desiderio el día de la cacería, pues también había una tercera persona que era amigo de ambos, era el señor Amancio Terra. Amancio Terra resultó ser el futuro padrastro de Evelina. Recordemos que Evelina, pues su padre falleció, y bueno, ella después la esposa Brígida se casó con otro hombre y era Amancio Terra. O sea, vemos que ahí existe otro vínculo entre la familia de Ernesto y la familia de Evelina, ¿cierto? No solamente la relación con la hija que estaba ennoviada con Cayo, sino también con este padrastro que tenía Evelina, que fue quien terminó asesinando finalmente a Desiderio. Al ver que el disparo falló, este último fue el que le dio el disparo ya mortal. Entonces decidieron cuenta que Amancio desposó a su esposa Brígida y se convirtió en padrastro de una pequeña niña. Esta niña, nada más y nada menos, era Evelina. Creció triste, moralmente desamparada, y encontró la muerte hacía 2 años. En ese momento, Ernesto pensaba que era una Evelina, no que era Evelina su nueva amiga, ¿cierto?
Finalmente, Desiderio le revela que el marido de su hija se lanzó en amorío con Vera, la hija de Ernesto, dominándola y esclavizándola. Miren que ya el tipo pues estaba hasta apoderándose de sus bienes materiales. Y cuando él finalmente ve que va pasando Evelina, porque Evelina estaba presente también, esta vez en las afueras, digamos, de donde estaba pasando todo, pues le dice, esa es Evelina. Ahí en ese momento es cuando Ernesto termina de comprender la relación entre todos y decide huir. Recuerden que había un hilo, digamos, que ellos podían pues invocar para poder ser rescatados, entre comillas. Pues bueno, tocó hacer uso de eso y bueno, para poder retornar al plano espiritual. Sin embargo, antes de eso, Ernesto pues acude a Evelina, se desahoga, se siente réprobo, él le habla, le cuenta lo que pasó, dice, me merezco este castigo porque yo cometí un asesinato. Evelina lo consuela mientras llegaba el auto volador, el auto que venía por ellos, luego de haber invocado el hilo, y enviado por Rivas. Rivas lo mandó urgentemente porque tenía que recogerlo, una especie de ambulancia, es cierto, dado que la situación fue bastante traumática. Tanto fue así que cuando vuelven al plano espiritual, los dos viajeros fueron internados en el departamento de reposo de una de las casas espíritas. Entonces, bueno, pasa un tiempo, luego de estar mejores, ya comienza nuevamente a conversar. Ernesto le dice, oye, tu padre era Desiderio dos Santos, tu padrastro se llamaba Mancio Terra, y él no sabía eso hasta el momento. Y él le dice, sí, son eso. Entonces, ya él le cuenta toda la verdad, decide contarle todo. Sin embargo, pues bueno, digamos que ya ella estaba más preparada, ya había estudiado bastante el tema espiritual y si bien él era culpable en de bastantes cosas que pasaron y que terminaron afectándole a ella no se alejó de su amigo. Digamos que más bien le causó extrañeza el complejo rol de cada uno en esa obra, ¿cierto? Ambos se disculpan por lo que han desencadenado y el daño que se han hecho, digamos que mutuamente, y digamos que les queda claro algo, y esta es la enseñanza de este capítulo 21. Solo por la vida después de la muerte logramos deshacer engaños terribles que alentamos en la existencia terrenal. Esa es una frase bastante importante. Finalmente, volvieron los amigos a hacer un viaje donde residían, planteando una posible forma de las situaciones. Desde el plano espiritual, pues ellos empezaron a pensar cómo sería posible empezar a solucionar los problemas o tratar de hacer que todos evolucionemos de una manera satisfactoria. ¿Sería bueno que siempre renaciera Tulio entre Cayo y Vera? También se planteaba una manera de que Amancio y Desiderio se reconciliaran. Y también, pues, esas ideas fueron expuestas al instructor Rivas, quien dijo, bueno, listo, yo voy a mandar un mensajero imparcial, voy a mandar a un inspector que evalúe la situación y después vamos a tener un concepto ya imparcial, un concepto más adecuado y podremos sacar las conclusiones que haya que sacar. Bueno, finalmente en ese capítulo 21, que es bastante extenso, Evelina y Ernesto vuelven a la ciudad. Evelina visita a su hogar y a su madre, visita a Mancio. Doña Brígida logró sentir la presencia a través de recuerdos, deseo de volver a ver a su hija. Recuerden que las facultades mediúnicas no siempre son iguales en todas las personas. Ella empezó a sentir, digamos que confort, o un poco de confort a través de esos recuerdos. Y Evelina buscó en Brígida ayuda para sacar a su padre Desiderio. Ella decía, bueno, ojalá de alguna manera podamos convencer a Desiderio para que deje a Elisa y la deje tranquila, ¿cierto? Y empieza ya a liberar ese odio en el que se había sumergido. Igual era su padre, ella lo amaba y bueno, no quería que él estuviera más en esa situación. Y le siembra una idea, adoptar un niño, lo cual ella comentó a Mancio. Mancio era un buen hombre, Mancio cometió ese asesinato, pero Amancio era un muy buen hombre. Inclusive ahí menciona que él tenía muchos negocios y le ayudó a mucha gente a salir adelante económicamente a través de trabajo. Entonces ella le dijo, ellos no tenían hijos, decía, oye, ¿por qué no adoptamos un niño? Le dijo ella. Y él le decía, hombre, pero estamos ya muy viejos para hacer esto. Pero él finalmente aceptaba, él la amaba mucho y terminó aceptando. Brígida estalló en júbilo y por supuesto ya la idea era que ese niño sería Desiderio reencarnado. Para empezar, digamos, allá a arreglar las cosas, ¿cierto? Como vemos, las cosas no se arreglan en una sola vida terrenal. Tienen que pasar varias para que muchas situaciones se arreglen. El capítulo 22, Bases de Nuevo Porvenir, Rivas organiza una reunión con Evelina y Ernesto. Comentó, bueno, definitivamente Tulio no ha tenido un avance, definitivamente, bueno, Evelina dice, yo voy a continuar mi trabajo con él, sin embargo, bueno, ya sabíamos que la decisión con Tulio era que volvieran a hacer, no había más nada que hacer. Y Ernesto se iba a encargar de ayudar a Desiderio y Elisa. Ese era el trabajo particular que para él estaba dado.
Rivas le dio la noticia de que Elisa estaba en un sanatorio muy grave, ya Elisa estaba en artículo de muerte, y Cayo estaba presionando a Vera para retirarle el poder de los negocios, para que ella firmara rápido y pues todo quedara en poder de Cayo Serpa. Ya las propiedades de Ernesto fueron vendidas, o sea que todo ese dinero que Ernesto había acumulado y todos esos bienes pues fueron ya vendidos. Para Ernesto era importante el tema económico y mira, con esto también lo termina él afligiendo un poco. Rivas empieza a explicarle, bueno, Tulio va a ser el hijo de Cayo y Vera. Las propiedades que le fueron tomadas serán restituidas según los principios de causa y efecto. O sea que lo que aparentemente le quita Cayo a Elisa y a Ernesto, digamos, hablando de las propiedades y su economía, van a terminar volviendo, porque Vera era la hija de Ernesto, ¿cierto? Y finalmente el nieto de Ernesto, que iba a terminar siendo Tulio, pues iba a obtener todos esos beneficios económicos. O sea, todo el trabajo que hizo Ernesto, pues terminaría en manos de Tulio, lo cual termina siendo un principio de causa y efecto. Cayo, a su vez, seguía acumulando deudas espirituales, porque él estaba obsesionado con el dinero, le interesaba el dinero que tenía Elisa, y por eso necesitaba que le firmara los poderes, ¿cierto? Entonces, esas son unas deudas que Cayo iba a estar acumulando ahí definitivamente, que bueno, ya serían tratadas más adelante. Rivas también comentó que se planea que Elisa, en 6 años, será la hija de Cayo y Vera. Fíjense eso, Cayo y Vera van a tener una hija, y Elisa va a ser esa hija. Nuevamente, los bienes materiales que fueron tomados por parte de Cayo terminan en manos de Elisa, fíjense. Se los quita Elisa en un plano, perdón, en una vida, y se los van a restituir nuevamente en otra vida. Entonces, digamos que eso es lo bonito del tema del principio de causa y efecto. Con respecto a Desiderio, ese era el nuevo hijo de Brígida y Amancio. Recuerdo que quedamos en que Amancio y Brígida van a adoptar un niño, y ese niño va a ser Desiderio. Este último, Amancio, a pesar de ser ateo y haber cometido un crimen, fue un hombre bondadoso, como les comenté anteriormente, y ha podido ayudar a cerca de 200 espíritus encarnados a través del trabajo, los ha protegido. Digamos que es un hombre que se merece algo bueno, ¿cierto? Rivas culmina la charla planteando el esquema de que las dos familias serán unidos a través de un matrimonio muy joven, de Desiderio y Elisa. Porque efectivamente, fíjense, Desiderio quería a Elisa. Y ese fue uno de los motivos por el cual Ernesto pues toma la decisión de matarlo. Él lo quería, él quería a Elisa. Y bueno, finalmente pues se va a dar esa unión, pero en una nueva vida material. Les pide hacer que hay que hacer un máximo esfuerzo, ya que ellos, el tiempo apremia, digamos, que estamos hablando de un planteamiento muy rápido, y la idea es que Ernesto convenza a Desiderio de que deberá acogerse, deberá reencarnarse en un nuevo plano físico. Entonces, ¿qué les pide particularmente él? Que ellos dos se conviertan en guías espirituales, los famosos guías espirituales, los cuales seguramente hemos escuchado todos, y que estos eventos lleguen a feliz término. Ellos tienen un tremendo trabajo con eso. En el capítulo 23 se plantea a Ernesto pues en servicio. Ernesto sabía que su trabajo no era fácil porque Desiderio realmente lo odiaba, siempre que lo veía pues era para atacarlo, para hablar palabras soeces contra él. Además pues todavía Elisa estaba viva y digamos que las condiciones orgánicas de Elisa le impedían acercarse como era debido, porque Desiderio, recuerden que en espíritu estaba obsesionado con Elisa, estaba pegado a ella siempre. Entonces él le pidió asesoría a Rivas y él habló un poco de los cargos leyenda en la tierra, es decir, caso de que él fue un esposo leyenda, es decir, que Elisa tenía poco interés, iba a presentar sus prerrogativas y la solución era insistir con humildad, es decir, seguir insistiendo a través de la humildad y tarde o temprano iba a lograr su cometido, ¿cierto? Nunca a través de la fuerza o la violencia. Cayo a su vez aprovechó la situación física, finalmente le toma las firmas, las huellas, todo lo notarial para poder traspasar sus pertenencias. Y bueno, Elisa pidió que se iba a hablar con Vera porque había momentos en que Elisa todavía estaba lúcida, pero Cayo lo impedía porque sabía que no le convenía que ellas dos conversaran, ¿cierto? Ernesto y Desiderio a su vez eran testigos de lo que pasaba. Finalmente Desiderio pues se comenzó a indignar del comportamiento de Cayo para con Elisa, se apoderó de su mente e hizo que Elisa atacara físicamente a Cayo, tratando de asfixiarlo. Digamos que a su vez Ernesto y otros auxiliares espirituales trataban de dominar a Desiderio. En fin, había una disputa tanto espiritual como física, ¿cierto? Física entre Elisa y Cayo, y espiritual entre Ernesto y Desiderio. Finalmente Ernesto y Desiderio logran tener una charla amistosa, dado que ya el primero, ya Desiderio se empieza a dar cuenta más de lo que está pasando con los actos de Cayo,
y finalmente Ernesto le dice que tiene claro que Elisa y él deben estar juntos. Digamos que con ese acto de humildad, con ese acto de amor que tuvo Ernesto, finalmente fue cuando ya termina convenciendo a Desiderio y termina haciéndolo ceder un poco. Ahora viene una parte importante. Finalmente Elisa fallece, rodeada de Cayo, Vera, Desiderio y Ernesto, y llega un grupo de auxilio espiritual que decía un campo magnético que facilitaría su partida. Ya Elisa falleció, pasa al plano espiritual. Evelina pues formaba parte del equipo espiritual pendiente de Elisa, de su desencarnación. Digamos que Rivas encomendó a un hermano, se llama Plotino, para persuadir y dar apoyo a Elisa. Persuadir porque Desiderio no soltaba a Elisa, no la dejaba partir hacia el plano espiritual. Pero digamos que con la ayuda de este hermano, pues lograron que él la soltara y pudiera pues partir al nuevo plano. Plotino termina llamando a Evelina, quien ya como era la hija de él, pues pudiera ser una mayor influencia, y ella pues adquirió, digamos que cierto aura, cierto color, cierto destello. Él no podía dar crédito a lo que veía, a ese crecimiento espiritual de Evelina, se conmovió, y digamos que Desiderio se justificaba diciendo, bueno, todo esto me lo hicieron a mí. Pero ella dijo, sí, ya yo lo sé todo, ya lo sabes todo, ya suelta, y ya empecemos a trabajar para poder mejorar esto que ha pasado, ¿cierto? Evelina le contó a Desiderio que como ella también sintió resentimiento hacia Ernesto, Ayo, Vera, etcétera. Pero con esa asistencia espiritual fue entendiendo el sentido de la justicia divina. Entonces lo invitó a él a que también hiciera parte de esta serie de procesos de ayudas espirituales. Finalmente Desiderio permite que Elisa se vaya y bueno, pues cada uno parte hacia el nuevo domicilio espiritual. Capítulo 25, bueno, finalmente, luego de que Desiderio y Elisa, en Instituto de Recuperación, quedan los dos, Ernesto y Evelina acuden al sepelio del cuerpo de Elisa, cuerpo físico, están ahí presentes en el cementerio, en donde se separaron, ellos se separan y van a trabajar junto con Vera y Cayo respectivamente. Evelina, pues se dirige a la mente de Cayo y empieza a sembrar ideas, y sobre todo esos recuerdos, oye, asesinaste a Tulio, acuérdate de tus padres, y básicamente le deja una pregunta: ¿qué has hecho con tu vida? Cayo empieza a reflexionar y a recibir esa idea, y fue bastante duro para él, ¿cierto? Entonces ella le da la idea: cásate con Vera, Vera te ama, cásate porque eso es lo que ella quiere, y finalmente incluso ten un hijo. Entonces él finalmente, pues, impulsado por esa nueva idea que le pareció bastante buena. Fíjense que son ideas que aparentemente nacen de uno, pero realmente es un espíritu que te la ha sembrado. Ahí busca a Vera para darle una buena noticia. Bueno, sí, vamos a casarnos y vamos a tener un hijo. Finalmente con eso se cumple la tarea, con el nacimiento nuevamente de Tulio, se cumple la tarea que le había dejado el hermano a Evelina, ¿cierto? ¿Recuerdan? Que era básicamente permitir que naciera nuevamente Tulio con esos padres. Y más tarde iban a ser Elisa, iban a tener dos. Entonces, bueno, finalmente ese matrimonio de Cayo y Vera le trajo a Ernesto más trabajo, no terminó la cosa ahí. Tulio ya se internó voluntariamente en el Instituto de Servicio para la Reencarnación, empezó a aprender sobre el tema, finalmente pues ya aceptó un poco más el tema de la reencarnación, de la espiritualidad, y tuvo inclusive la ocasión de conocer, ver quién iba a ser su futura madre, y de una empatizó con ella. Cuando le preguntaron por el padre, cuando él dijo, quiero saber quién va a ser mi padre, pues dijeron que en este momento no era lo mejor. La verdad es que no era conveniente, de acuerdo a lo que pasó, y de acuerdo al estado evolutivo de Tulio, que supiera que su padre iba a ser Cayo Serpa, ¿cierto? Era imposible. Entonces ese tema quedó ahí en desconocimiento para con Tulio. Ernesto, pues ya siguió preguntando por sus vidas pasadas, nada, que él tenía mucha curiosidad con las vidas pasadas, pero no le fue otorgado el permiso. Y también expuso la posibilidad de mantener una relación con Evelina, dado que, bueno, tuvieron empatía, hicieron todo este trabajo juntos. Digamos que espiritualmente sí era permitido continuar con un proceso de pareja. Entonces, eso también les fue a ellos aceptado. En el caso de Desiderio, bueno, Desiderio está un poco renuente a reencarnarse, sin embargo, para él sí no se adelantó nada, no se le dijo a dónde irías, no se le dijo que sería hijo de Amancio, porque sabía que tampoco le iba a aceptar. Tampoco se le prometió pues reencarnarse con Elisa, eso fue lo que lo impulsó a él a aceptar la reencarnación, y digamos que solamente antes de eso exigió una charla con ella antes de partir y aceptó pues volver a la vida material. Elisa partió 3 años después, mientras se dedicó a estudiar los problemas del espíritu con la asistencia de Evelina.
Y bueno, conocieron en charla espiritual bajo un sueño en común a Mariana, quien sería la progenitora de Desiderio. Era una señora enferma de tuberculosis que solicitó la ayuda a Brígida, entregándole al bebé que nacía, que era Desiderio. Recordemos que Desiderio volvía a una familia, pero como en adopción. En el plano espiritual, pues se festejó grandemente la unión entre Ernesto y Evelina, y quienes a su vez fueron felicitados por el trabajo que hicieron, que fue bastante difícil, pero lo lograron cumplir con todo el grupo de trabajo. Entonces, finalmente, bueno, ya para concluir, una frase importante del capítulo 26, en la tierra no nos hacemos idea del volumen de obligaciones que nos espera después de la muerte. Como les decía ahorita, no vamos a ir a descansar tan solamente, vamos también a estudiar y vamos también a trabajar y vamos a seguir intercediendo por las personas que quedan en este plano. Queda claro una cosa, que una vida terrenal sola no es suficiente para resolver los inconvenientes y pagar las deudas que se obtienen. Muchas personas, incluyéndome a mí, pues siempre a veces pensamos, hombre, queremos resolver todo antes de morir, nos preguntamos por qué nos pasa esto, que nos pasa, ¿cierto? ¿Por qué sufrimos así? Y es que eso, ¿no? Una sola vida no alcanza, no es suficiente. Tenemos que renacer, tenemos que pasar por el plano espiritual nuevamente, tenemos que evolucionar, tenemos que estudiar, volver acá y volver a seguir trabajando para poder pues, resolver esos problemas. Otra cosa, lo mencionamos también al principio, como es arriba es abajo. Proyecciones mentales forman nuestro ambiente. El ambiente espiritual va a ser muy similar al ambiente que estamos viviendo acá, porque esa es nuestra proyección mental. Que también, y el libro lo dice, no lo mencioné acá, pero el libro también lo dice, pega el tema cultural, pega el tema religioso, todo nuestro entorno afecta y termina siendo una proyección mental al ambiente nuevo que vamos a vivir. La vida espiritual no es solamente regeneración, no es que vamos a llegar solamente a recibir esos baños, esa terapia de luz, esos consejos, sino que también vamos a estudiar, a prepararnos. Fíjense, lo que se nos quita es regresado de manera justa en una vida futura. Aparentemente nos quitaron ahora esto, pero después podemos volver de pronto como hijos, como nietos en una siguiente generación y podemos volver a recibir lo que en su momento o por lo que en su momento trabajamos, en materia no solamente económica, sino en todo. Otro punto importante que me pareció interesante, que todas las religiones del mundo tienen representación en el plano espiritual. No es un tema de que hay una religión mejor que otra o que de plano nos van a cortar nuestra religión. No, vamos al plano espiritual y ya vamos a seguir teniendo templos, iglesias, Biblias, conocimiento de acuerdo a nuestra religión, ¿cierto? Otro punto importante que encontré en el libro, hay diversas formas de comunicación, ya esto lo hemos estudiado un poco en el tema del curso de mediunidad con Abel y con Álvaro, que hay diferentes formas de comunicación entre planos. La mediunidad se puede dar por sueños, transmisión mental, fíjense esas ideas implantadas que pueden nacer de un momento, decimos, o nuestra conciencia que nos da ciertas ideas o nos evita ciertos problemas o nos facilita cierta oportunidad, ¿cierto? Y otro punto importante, no hay que haber tenido una vida última perfecta para aspirar a la mejora. De hecho, si es perfecta, no hay nada que mejorar, ¿cierto? La mejora se da cuando hay imperfección. Inclusive se puede llegar a convertir en un asistente espiritual, en un guía. Este es un libro que nos enseña todo eso, señores. Aquí pues está el link, después compartimos la presentación, el link del libro. Es un libro que se consigue muy fácilmente a través de Google, si lo quieren en PDF. Y ahí está el link de la película. Igual pues no lo copien, búsquenlo en YouTube y coloquen Y la vida continúa y sale la película subtitulada al español. Es una película brasilera que es bastante interesante. Claro que nada como el libro. Entonces, señores, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta o alguna expresión. Abel. Sí, claro que sí. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Eh, bueno, antes que nada quería decir que es lo que vemos acá, lo que es una proyección de lo que había en el plano espiritual, ¿verdad? Acá muchos artistas, muchos escritores han plasmado en el plano físico lo que han visto, oído, observado en el plano espiritual. O sea, es exactamente lo contrario, ¿verdad? Eso, Acá, gracias. acá construimos, materializamos todas aquellas cosas que inicialmente están allá. Por ejemplo, en el libro Nuestro Hogar aparecen unas formas de comunicación que después
Eso fue en los años 1939. Después hemos visto todos estos avances en la tecnología, circuitos cerrados de televisión, transmisión, ¿verdad? Electrónica, los computadores personales ya existían en ese momento allá y después con el tiempo fue que vinieron a construirse acá. Pero, y además quiero decir, Antonio, y me quiero disculpar públicamente con las hermanas Evelyn García y Marta Cueto, que por equivocación les había asignado el mismo libro tuyo. Entonces ellas Bueno, están aquí presentes y quiero darle la palabra a ellas para que complementen o alguna reflexión que quieran adicionar a esta, realmente un excelente trabajo. Nuevamente felicitaciones, muchas gracias. gracias. No parece que fuera tu segunda charla espírita, sino que parece, mejor dicho, veterano de las 1000 guerras. Entonces, Oye, a la orden. Evelyn y Marta, por favor, Bueno, algo que añadir. y habla Marta. No, él lo contó súper bien, Gracias. muy bien resumido, muy bien resumido. Y sí, algo que me llamó mucho a mí la atención en el libro fue cuando ellos estaban recién desencarnados, que Evelina y Ernesto, que ellos no podían recordar a las situaciones de tristeza de aquí de la tierra cuando estuvieron encarnados, porque les volvían a sentir, sobre todo Evelina volvía a sentir todas las dolencias que le causaron su desencarnación. Entonces, ella cada vez que le daba mucha nostalgia pensando que su marido la estaba llorando, idolatrando, y ambos pensaban que sus cónyuges acá estaban muriéndose de amor por ellos y estaban muy tristes y la realidad era otra, pero cada vez que ellos recordaban a esos seres queridos con nostalgia ya en el mundo espiritual, ellos sufrían. Pero fíjate que a ellos debe ser una de las misericordias de Dios, que al que está más o menos un poquito instruido y evolucionado como ellos, pues que no eran tan perversos, ellos, porque yo pienso que una de las causas del cáncer de Ernesto fue el remordimiento de conciencia, creyendo que él era el que había matado a Desiderio. Entonces eso creo que también le pudo haber causado el cáncer como a Evelina, pero también fue una misericordia de Dios que Evelina en esa misma reencarnación cancelara parte de esa deuda con Tulio, porque estuvo jugando con los dos al mismo tiempo, que no se decidía por ninguno de los dos hasta que el uno mató al otro. Pero claro que ella no lo sabía, que eso había sucedido así, pero ese recordar allá en el mundo espiritual, el plano de encarnado, hace que le hacía sentir a ella los dolores fuertes, y entonces retrocedía en ese instante y tenía que ser auxiliada. Ese fue un punto que a mí me llamó mucho la atención. Gracias. Muchas gracias, Marta. Evelyn, la palabra para ti, para que nos puedas agregar algo de lo que tú también estudiaste. Buenas noches. No, muy buena la charla sobre el libro. La verdad es que se comprendió todo, se quedó muy claro todo. Bueno, una parte que sí me quedó así un poquito, que yo quedé como esa parte de que esas personas que están en esos planos, digámoslo así, inferiores, ese plano están pero de forma íntima, o sea, es algo que ellos decidieron. Porque hay una parte cuando Evelina pregunta sobre, creo que es Evelina la que pregunta sobre los castigos, sobre cuando Dios castiga. Entonces se explica ahí no que Dios no castiga, sino que nosotros mismos somos los que nos autoinfligimos el castigo. Entonces es como que estar en esos estados allí, en esos planos, pero es algo más que todo mental, es del interior de cada uno, ya. Pues eso era lo que quería aportar, pero lo demás todo muy bien, muy claro, todo se entendió muy chévere, me gustó mucho. Gracias, Muchas Evelyn. gracias. Bueno, si hay alguien más que quiera decir algo, agregar algo, preguntar algo. Pues, si me permites, la verdad, a mí me queda una pregunta. Tú la habías tratado de contestar. Me queda el cuestionamiento, precisamente haciendo el paralelo con en nuestro hogar, que realmente lo que hemos visto, por ejemplo, hay algunos relatos sobre el hogar de la esperanza y todo,
es que allá hay un nivel evolutivo superior al de nosotros. Entonces no es tan, creo yo, ¿no? O es que no es tanto el reflejo de lo que se vive acá, porque es que allá están ya espíritus en un nivel más evolucionado, por lo tanto, los niveles de respuesta, de acciones, de sentimientos, de pensamientos, pues ya están en un nivel un poquito más alto, por eso creo yo que se muestra esos parajes pues más organizados, todo muchísimo más organizado, dado el nivel espiritual que ya han logrado alcanzar al llegar a esos momentos. Entonces, pues, me queda ese interrogante. No es, creo yo que no es tan paralelo y no es el reflejo, la proyección nuestra, que a nosotros todavía nos falta un poco de llegar a esos niveles de fraternidad, de tranquilidad y todo que viven ellos en los hogares, ¿no? Los distintos hogares. Entonces, pues, al respecto, pues, quisiera algo más de aclaración. Antonio, ¿quieres decir? Sí, yo creo que me ayudaste mucho con la aclaración que nos diste al principio con respecto a la proyección en cuanto a la parte arquitectónica, la parte tecnológica, la parte de eso. Y creo que menciona muy bien Nancy el tema de también esa fluidez, digamos, con la cual los sentimientos y los pensamientos y la comunicación se da de una manera diferente allá que acá, ¿cierto? Acá estamos limitados por la materia y eso también nos limita no solamente en el plano en ese físico, paisajístico, sino también en el plano de la expresión, digamos, de esos sentimientos, en la expresión de esos pensamientos, ¿cierto? Aquí estamos definitivamente limitados. Entonces creo, ya me queda claro y agradezco mucho pues tu, tu comentario porque sí queda claro que es allá donde se producen los verdaderos pensamientos, las verdaderas inspiraciones hacia acá, digamos, y eso también abarca el tema espiritual. Bien, Antonio, muchas gracias. Y Eh, bueno, refiriéndome a eso, sí, es que todo lo que se realiza aquí fue planeado primero allá. Ajá. Se eligieron los personajes, sea en la ciencia, en las leyes, en todo, se eligen los personajes, inclusive ellos antes de desencarnar ya están elegidos para esas tareas y tienen sus guías especiales que los guiarán. O sea, uno tiene un guía particular, pero para esas tareas y para todos los avances hay otros guías que auxiliarán y conducirán a esos seres que vienen a esas tareas especiales, no tan comunes como posiblemente como por ejemplo los científicos, los que se destacan en las leyes, en la paz, en los que quieren a tareas como humanitarias grandes. Sí, todo ya es planeado allá, todo. Y en las de nosotros también, en las tareas comunes de nosotros también las planeamos allá y a veces nosotros somos los que cambiamos las cuestiones acá, porque hicimos un plan de una ayuda a alguien, de hacer las cosas bien y acá el libre albedrío nos hace, las pasiones que traemos impregnadas en nuestro perispíritu nos hacen desviar de lo correcto. Sí, es un mundo casi perfecto, organización perfecta, que acá nosotros somos los que la cambiamos, para perjuicio de bien, Antonio, entonces no sé si quieres hacer una conclusión final y por favor nos cierras con la oración. Sí, sí, la conclusión, digamos, está dada en esa última diapositiva en la cual pues traímos las cosas más importantes de cada uno pero en la oración, digamos, quiero dejar también una especie de conclusión, si me lo permiten. Entonces, no sé si hacemos la oración y ahí sale un alguito del libro.